Estamos acompañadas de Ricardo Moró Herrera. Él es jefe institucional del Archivo General de la Nación. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido a Toda Máquina. Jennifer, agradezco la invitación en primer lugar y listos para poder responder y dar a conocer sobre todo la importancia del Archivo General de la Nación y qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Y sobre todo eso, ¿no? Las proyecciones que tienen todos ustedes, porque definitivamente cuando hablamos pues del desarrollo de las instituciones y de lo que cómo estos de alguna manera procuran mejorar la calidad de vida de los peruanos, siempre van a resultar insuficientes todos los esfuerzos, pero en ese paso a paso, ¿no? En un día a la vez estamos todos los peruanos involucrados. Y si hablamos del Archivo Nacional general de nuestro país, tenemos que hablar pues del patrimonio documentario de todos los peruanos, absolutamente de todos. Sí, en realidad lo que custodiamos son documentos valiosísimos que cuentan la historia de nuestro país y realmente es fundamental que la gente conozca que el Archivo General de la Nación custodia esta documentación celosamente, a veces en condiciones un poco adversas, como ya veremos el día de hoy, pero sobre todo que tenga la comunidad o la ciudadanía la certeza de que hacemos todos los esfuerzos, ¿no?, humanos y no humanos también, por supuesto, para sacar adelante la institución y saber que los documentos que guardan no solamente la memoria o la historia, sino también los derechos de todos los peruanos están a buen recaudo. ¿Historia, Ricardo, desde hace cuánto que podemos decir? Bueno, el documento más antiguo que tenemos es el documento más antiguo de América del Sur de 1533. Wow. Es decir, es el documento denominado el Protocolo Ambulante de los Conquistadores, que cuenta la historia del ingreso de los conquistadores españoles al Tahuantinsuyo. Entonces, digamos que es una foto de ese momento tan importante e histórico, y como ese documento prácticamente grafica toda la historia de los peruanos. O sea, tenemos el paso a paso documentario de toda la historia, no solamente de nuestro país, sino de, vamos a decirlo, del paso de la humanidad en esta región, ¿no?, del mundo. ¿Qué le parece, Ricardo? Cejemos precisamente un informe que más o menos nos va a introducir un poquito en la situación, ¿no?, en la cual se encuentra pues, el Archivo General de la Nación, porque sabemos que la sede ¿no?, tiene que ser trasladado a un nuevo espacio para poder preservar mucho mejor estos 30 kilómetros, sabemos, pues, de documentos valiosos que tiene y que son valiosos, evidentemente, para nuestro país, para todos los peruanos. Se estima que en el mes de agosto se empezaría pues, con la mudanza hacia un nuevo local que sabemos es alquilado. Así que vamos a ver esta nota y empezamos, ¿no?, ya de lleno con la conversación. En estas oficinas y ambientes ubicados en el sótano de Palacio de Justicia se custodia el Archivo General de la Nación, una joya histórica que guarda documentos de la época republicana y colonial que datan del año 1613. Esta es una misiva que don José de San Martín envió a Hipólito Unanue durante el proceso de la independencia en 1821. Aquí, por ejemplo, tenemos un documento de 1824 donde se relata a los jefes del ejército que participaron en la batalla de Ayacucho. Si ustedes pueden ver acá, están futuros presidentes como José de la Mar, Guillermo Miller, Agustín Gamarra, Ramón Castilla, también otros personajes importantes como Domingo Nieto. También existen los registros de inmigrantes que garantizan los derechos de aquellos ciudadanos con doble nacionalidad. Lo más curioso fue lo de Japón, porque en el periodo de Alberto Fujimori se dio las facilidades para que peruanos descendientes de japoneses podrían viajar a Japón a trabajar, y ellos vinieron bastante al Archivo General de la Nación a pedir copias certificadas de sus abuelos, de sus padres, y de esa manera poder viajar a trabajar a Japón. Debido al paso del tiempo, este espacio de 5.000 metros cuadrados que custodia alrededor de 150 millones de documentos históricos no cuenta con las condiciones adecuadas. Su infraestructura está deteriorada, las columnas agrietadas y los signos de humedad ponen en alto riesgo el Archivo General de la Nación. Por ello urge un traslado. Por eso es que nosotros necesitamos salir de aquí, porque no solamente no se garantiza la seguridad y la integridad de la documentación, sino también no se garantiza la seguridad del personal que trabaja en estas condiciones y que estamos nosotros en estos momentos tomando en cuenta para poder salir de este local. Ante las pocas medidas de seguridad que tiene el espacio, ya existe una orden de desalojo. Desde el año 2022, el Archivo General de la Nación trabaja en el proceso de levantamiento del inventario, pero también
en un estudio de mercado que permita determinar dónde será trasladada la documentación. Porque no solamente es archivo histórico, sino también es el archivo notarial que alberga aquí en el Palacio de Justicia. Nos tenemos que ir todos, tanto archivo notarial, archivo histórico, como también parte de la Dirección de Conservación, que es la que se encarga de trabajar el tema de restauración, de preservación de la documentación. Y por lo tanto hemos hecho estudio de mercado y de todas las propuestas que hemos recibido han quedado en carpeta 3 propuestas. Y esas 3 propuestas todavía están pasando por una evaluación. Pero lo que sí tenemos claro es que en agosto tenemos que salir de acá, por la orden de desalojo y también porque ya no podemos seguir esperando, ¿no?, de que haya una situación de crisis en el agua, el desagüe y tengamos que lamentar pérdida de documentación histórica. Obviamente el nuevo espacio tiene que estar primero en un lugar adecuado, que no haya humedad, porque la humedad de Lima es un poco fuerte. Lo segundo es obviamente la temperatura, tratar de controlarla. Y obviamente la idea de conservar los documentos, el interés por el personal, que obviamente va a ser el AGN, debe de conseguirse, ¿no? El Archivo General de la Nación está por cumplir 163 años, una parte importante de la historia del Perú que debe estar protegida para seguir dando atención a los ciudadanos. Bueno, ahí hemos visto este reportaje que es más que elocuente. ¿Por dónde empezar, Ricardo? En principio hay mucha necesidad, evidentemente, de una mudanza pronta, de manera imperiosa. Lo que se ve ahí es valioso, ¿no?, patrimonio documentario de tantísimos años que requiere incluso, ¿no?, una preservación específica, cuidadosa, muy detallada, que es la que tienen los profesionales que la Que a pesar de los esfuerzos que hacen los archiveros y archiveras del Archivo General de la Nación, no son las condiciones adecuadas. Y la tarea nuestra, justamente, y fue el encargo de nuestra ministra de Cultura, es justamente desplegar todo el esfuerzo para llevar a cabo una mudanza segura, con las condiciones adecuadas para el personal y para los documentos. Eso básicamente. Y esto involucra, evidentemente, como primer paso, tener un inventario total de qué es lo que se va a mudar, qué es lo que se tiene en principio, que es algo que recién, ¿no?, están ustedes ya en un 80%, tengo entendido, avanzado. Es correcto. O sea, realmente puede llamar la atención que digamos esto, que no había inventarios, pero es la verdad, no había inventarios. Así que desde que nos enteramos en el 2022 que venía prácticamente esta acción judicial de desalojo, que es lo que corresponde a la etapa procesal, hemos empezado a hacer el inventario, estamos al 80%, en julio debemos terminar, ¿no?, el inventario para saber exactamente qué es lo que tenemos. Y aprovecho para contarte que producto de este inventario hemos descubierto cosas maravillosas que hay en el archivo, documentos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el expediente original de la modificación del himno nacional. ¿No?, firmado, ¿no?, por su compositor. Bernardo Cedo. Así es, del año 1900, por ejemplo, ¿no? Y cosas realmente muy interesantes que pensábamos que se habían traspapelado o perdido, están apareciendo a través del inventario. O sea, valioso documento que gracias a este inventario se ha permitido incluso mapear, registrar y que evidentemente ahora dentro, ¿no?, de esta mudanza va a tener justo un registro específico en el nuevo local, que sabemos es un local alquilado. Sí, es un local alquilado, pero lo que hay que decir, que también se desconoce al parecer, es que antes de que el Estado pueda alquilar un inmueble, hay que agotar 2 instancias. PRONAVI, que es el programa de bienes incautados, y la Superintendencia de Bienes Nacionales. Una vez que se agotan estas 2 vías, que son los locales que deberíamos posesionar, y que nos dimos cuenta que en el Estado peruano, en su posesión, no hay un local adecuado con las condiciones de archivo. ¿Qué se necesita? ¿Altura? Bueno, primero que sea un local apropiado, construido, ¿no?, que sea, digamos, recto, plano, no que sea como en el sótano, un lugar que sea tuburizado prácticamente, porque lo que hay en PRONAVI son casas incautadas. Incautadas de corrupción, de procesos ilícitos. Y eso no es adecuado. Por lo general son casas. Así es, eso no es adecuado. Se requiere un local que tenga medidas de seguridad, de ventilación, que tenga medidas contra incendios, detectores de humo, sensores por todos lados, cámaras de vigilancia. Eso es lo que estamos consiguiendo a través. Seguramente puede haber siempre mejores soluciones, pero ¿hasta cuándo esperar? Ya este tema del sótano no puede esperar más. No, tomando en cuenta que ya hay una acción que el agosto necesariamente sí o sí uno tiene que desalojar y ya se votó estas 2 instancias, el tema de PRONAVI y el tema de SB. No solamente judicial, porque en realidad el tema de los desagües, que como ya sabes, en el año 2000 hubo un incendio, hubo un aniego, en el año 2020 se rompió la tubería de desagüe. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Que haya un sismo, que se rompa otra tubería? No, o sea, es responsabilidad nuestra y como repito, o sea, es realmente el mandato que tenemos como funcionarios públicos de cautelar el patrimonio. Claro. Ahora, como ha sido, ¿no?, cautelado, guardado en este momento,
hacinado prácticamente en este sótano del Poder Judicial, ¿se ha podido mantener las garantías de que se está preservando estos documentos? Porque vemos que son documentos históricos de tantísimos centenares de años atrás. Te cuento que el año 2019 fue el último escándalo de robo de un documento, que fue un documento de San Martín, ¿no? Y eso fue justamente porque no había inventarios. Cuando no hay inventarios no sabemos qué hay. Exacto. Entonces es fácilmente se pueden sacar los documentos, ¿no? Se pueden traspapelar, otras cosas, ¿no? Por eso es fundamental hacer el inventario. Que se ha querido minimizar, pero realmente en un archivo sin inventario no es un archivo, es un depósito de documentos. Un depósito de documentos, usted lo ha dicho muy bien. Ahora, el trabajo que se está realizando ya con un orden, con un cronograma. Para el mes de agosto se supone que empieza esta mudanza para este local que es alquilado, tengo entendido, en el Callao. Sí, es un local que está en una zona industrial, ¿no? Donde hay empresas formales, ¿no? Con todo su sistema de seguridad, por supuesto. Así que es una zona que está destinada al almacenamiento de insumos, ¿no es cierto? Entonces este local que ha sido identificado es un local, es una nave industrial, son dos naves industriales, una para el archivo histórico y una para el archivo notarial. Tiene una zona de oficinas administrativas y de atención al ciudadano y a los investigadores. Porque digamos, ustedes brindan un servicio, ¿no? Para investigadores, científicos, estudiosos, estudiantes, público en general. No es que vamos a tercerizar la custodia, va a ir nuestra gente, nuestro equipo, nuestros escáneres que hemos comprado hace poco, invirtiendo más de 3 millones de soles en escáneres últimas. Todo eso se va a mudar ahí para tener en un solo local toda la información, ¿no? Todo sea más eficiente, así es. Brindar. Ahora, yo tengo entendido que usted incluso desde hace 2005, ¿verdad? Del 2005 que usted tiene la experiencia en este tema del trabajo con los archivos y digamos que ha visto el desarrollo, el poco a poco y el paso a paso de cómo se está tratando justamente de revalorar, ¿no? Esta institución y lo importante y medular que es preservar pues la historia física y tangible. Yo cumplo este año 19 años de experiencia en el mundo de los archivos y he visto de la mano de muchos de los jefes, en este caso Teresa Carrasco, que fue quien me llevó por primera vez al archivo, he visto el esfuerzo primero de la mudanza del Palacio de Justicia al local del Correo, que también fue todo un tema importantísimo, fue muy criticado, ¿no? Igual así como ahora, ¿no? Se movió, digamos, todo el tumulto por el movimiento, dijeron que el río Rímac iba a salir, iba a mojar documentos, y no pasó nada de eso, sino que era la idea sacar esos documentos a un lugar mejor, porque ahí estaba hacinado. Imagínense esos 3 kilómetros de documentos sumados a los 30 de acá. Claro. O sea, realmente inadecuados. Ahora, vemos que también ya se está digitalizando mucho de esta memoria física tangible que tenemos. Después de 8 años aproximadamente, adquirimos el año pasado todo nuestro parque informático nuevo, computadoras, servidores y lo más importante, 9 escáneres de última generación con una inversión de 3 millones de soles. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir que el 15 de mayo, que es nuestro aniversario, 163 años, claro. Vamos a disponibilizar aproximadamente 1 millón de imágenes digitales de este proceso de digitalización. Así que digamos que el tiempo que dure la mudanza del archivo, o sea, la información va a estar ahí colgada en la web para que los investigadores y los ciudadanos puedan acceder a ella. Ahora, esta mudanza se va a realizar incluso no solamente con propios funcionarios, no representantes, miembros del Archivo General de la Nación, sino también va a participar otras entidades necesarias, Fuerzas Armadas. Sí, estamos convocando a las Fuerzas Armadas para que puedan concurrir, ¿no? en apoyo nuestro, para que den todas las seguridades y las garantías que requieren los documentos y el patrimonio de todos los peruanos. Y esto es por lo pronto, ¿verdad? Esta sede del Callao que tiene que albergar nuestro patrimonio, el patrimonio documentario de todos los peruanos. Pero lo ideal, evidentemente, es tener un lugar propio. Y que sabemos que para ello ya incluso hay expediente técnico, hay un proyecto ya. Justamente, gracias al apoyo realmente muy importante del Ministerio de Cultura y la ministra, hemos logrado destrabar justamente este expediente técnico después de 2 años para sanear por fin el terreno de la sede de Pueblo Libre, que va a permitir este año justamente tocar las puertas del Congreso de la República para poder incorporar este proyecto tan importante para el país dentro del presupuesto del próximo año, del 2005. ¿Y de cuánto de inversión estamos hablando? Aproximadamente 430 millones de soles para ejecutarse aproximadamente en 3 años. En 3 años. ¿Y qué nos permitiría tener estos 400 millones en 3 años? Una infraestructura moderna, la más moderna de Latinoamérica, con estándares de conservación y de seguridad top en el mundo. Térmicas, de luz. Todas las condiciones de conservación, de temperatura, de humedad, de seguridad, procesos técnicos, digitalización, ¿no? Como digamos el último grito de la moda en el mundo, puestos acá en el Perú
durante los próximos 5 años se debería hacer ese local hecho una realidad y eso esperamos. Y eso redunda pues en un mejor servicio a todos los peruanos y también imaginamos condiciones laborales también para los trabajadores. Por supuesto, porque en estos sótanos que has visto trabajan personas. Exacto. Entonces tampoco son condiciones adecuadas de trabajo. Por eso siempre lo que decimos en todos lugares donde va, que es custodia de documentos va a mejorar, pero también la conservación, pero sobre todo el lugar de trabajo de los trabajadores del Archivo General de la Nación. Cuénteme, Ricardo, porque como usted dice, ¿no? Usted está cumpliendo ya sus 19 años en esta labor de archivos, tiene evidentemente experiencia internacional, ha podido incluso contrastar, ¿no? Sí. Verificar cómo es la experiencia en países tal vez de la región o de repente en otras latitudes. Por ejemplo, la semana pasada, te cuento, el sótano del edificio del Archivo General de la Nación de Argentina se inundó porque le robaron el medidor de agua y todo el agua se fue abajo y malogrando colecciones documentales fotográficas. Eso mismo puede pasar. El día de hoy salió un reportaje en un periódico brasilero dando más o menos una similitud del caso peruano, ¿no? Que el Archivo Nacional de Brasil, el sótano igual está lleno de tuberías rotas. Entonces, digamos que la situación es más o menos similar, pero también hay que decir que en el Perú hay archivos que se están desarrollando muy importantemente, como hace un mes se inauguró el Archivo Regional de Cajamarca, por ejemplo. Ajá, o sea, hay experiencias que se están replicando de manera exitosas. Ayacucho tiene un local hermoso de archivos. Tacna está invirtiendo 33 millones de soles. El próximo año va a tener un archivo nuevo y más moderno del Perú. Así que digamos que el trabajo en conjunto que realizamos desde el Ministerio, el Archivo General de la Nación y las regiones está dando frutos. Y eso es importante porque de alguna manera es percatarnos de que nuestra historia, nuestro pasado, de alguna manera documentado, ¿no? Puesto de manera tangible, tiene un valor. No es solamente nuestro depósito, de repente el depósito que tenemos en casa, que guardamos las cosas que ya están en desuso y ahí está, y hasta que nos acordemos y luego en un momento si vemos que ya pues no está de repente en descomposición, se bota. No, estamos hablando de nuestro patrimonio. A veces recurrimos a los archivos cuando ya estamos perdidos o necesitamos algo muy urgente y lamentablemente a veces no está en la documentación. Estamos viendo en pantallas, justamente viendo el tema de la reciente reinauguración de este espacio, ¿no? Que es el Archivo Colonial, que hemos reinaugurado después de más de 15 años. Hemos cambiado todo el mobiliario, como ves. Hemos puesto un sistema de inyección, extracción de aire para mejorar las condiciones de conservación del clima, pero también de las personas que trabajan ahí, porque realmente era irrespirable entrar a ese espacio, ¿no? Sistemas contra incendios, pintura contra fuegos, nuevas cámaras, sistemas medidores de temperatura y humedad. O sea, realmente estamos haciendo un esfuerzo importante y es algo que me gustaría resaltar, que estamos trabajando arduamente para poder revertir muchas de las circunstancias que ha habido en el Archivo General de la Nación durante tantos años, ¿no? Es un trabajo lento, ¿no? Pero creo que está dando frutos en este poco periodo de tiempo que tenemos y la idea es seguir desarrollando, mejorando poco a poco, ¿no? En poco tiempo, que tampoco podemos arreglar todos los problemas que tienes en 163 años, ¿no? Pero obviamente creo que estamos empezando y dotar al Archivo General de la Nación de un lugar más adecuado que el que tiene hoy, realmente es un paso histórico para todos los peruanos. Claro que sí, un paso a la vez, ¿no? Sabemos que muchas veces podemos tener, ¿no?, todo el entusiasmo, porque claro, evidentemente, usted que está, ¿no?, metido en el quehacer de los archivos tantos años, debe sentir por momentos la frustración de muchas veces, a veces las mismas trabas burocráticas o el proceso del cómo se hace en el Estado no nos permite hacer las cosas rápido, pero imaginamos que claro, como las metas son altas, porque hay ejemplos exitosos, uno también lo quiere ver en su país. Claro, por eso justamente se trata de venir, y agradezco nuevamente este espacio para dar a conocer, ¿no?, la importancia de lo que hacemos. Evidentemente, salir de un ayornamiento de tantos años genera pues una turbulencia social, a veces, ¿no?, que personas que piensan que todo lo que se hace es para mal, pero no. O sea, yo como servidor público, pero sobre todo como archivero, ¿no?, tengo la convicción de lo que estamos haciendo es para el bien de todos los peruanos y para el patrimonio documental. Seguramente habrán temas ideales, ¿no?, pero ten en cuenta que con el presupuesto que contamos tenemos que ver qué podemos desarrollar bajo los estándares que requerimos de toda seguridad. Seguramente me gustaría tener un edificio como en Europa o en Estados Unidos. Eso en este momento no es posible. Entonces tenemos que aterrizar a lo que es posible actualmente y bueno, y trabajar con eso y dotarle de todas las medidas de seguridad que requiere nuestro patrimonio documental. Perfecto. Me gustaría que me cuente ahora, ¿no?, cuáles son los servicios que brinda para el público el Archivo General de la Nación, pero ¿qué le parece, no, si hacemos una pausa y nos va contando? Porque me gusta eso, que parte, ¿no?, de la voz autorizada del funcionario, sobre todo con un corazón archivero, que es lo importante. Hacemos una pausa y regresamos con más. Gracias.
Lo más destacado del panorama mundial. Vamos a hablar de diversas partes del mundo. Información. Lo que se habló de Tercera Guerra Mundial, yo creo que se ha podido controlar. Análisis. Parte de la capacidad que Irán está desplegando ahora, pues fue desarrollada con apoyo de Israel. Geomundo. Son temas diversos que vamos a analizar en profundidad. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche, en simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Todos los domingos desde las 2 de la tarde, el programa de todas y todos los peruanos. Estaremos en las actividades y eventos más importantes por la conmemoración de los 200 años de nuestra independencia. Carnavales, fiestas costumbristas y todos los eventos edición bicentenario. Además, contaremos grandes historias de peruanas y peruanos que construyen un país mejor. Ponte en Modo Bicentenario. Historias que buscan trascender a través del tiempo. Choque Quirao, que prácticamente duplica en tamaño a Machu Picchu. Atravesando un universo de costumbres. Crónicas de hoy se encuentra en Pucallpa para vivir esta vibrante celebración. Visiones que nos conectan con nuestra realidad. Porque ceviche no se escribe con B, sino con P de Perú. Crónicas y experiencias que nos unen e inspiran. Crónicas de hoy. Todos los domingos a las 9 de la mañana en simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. En caso de sismo, mantén la calma. Ubícate en alguna de las zonas más seguras de tu vivienda. Aléjate de las ventanas o espejos. Si es necesario evacuar, no corras. Recuerda llevar la mochila de emergencia. Al salir, mantente lejos de postes o cables. Sigue las indicaciones de las autoridades. Y seguimos con esta interesante conversación. Estamos acompañados de Ricardo Moró, jefe del Instituto Archivo General, conversando no solamente sobre la importancia de cautelar nuestro patrimonio documentario, la necesidad imperiosa que tienen de esta mudanza y sobre todo tener un local propio para que garantice, ¿no?, el cuidado de este patrimonio documentario que hemos dicho desde todos los peruanos, sino también conocer un poco de esta institución que de repente usted aún no ha visitado. ¿Qué servicios, Ricardo, nos ofrece pues este archivo? Sí, justamente decirte que el Archivo General de la Nación, además de un repositorio de archivo histórico, es un lugar donde se guardan y se custodian derechos. Ajá. Entonces, claro, por un lado tenemos los documentos históricos que, por ejemplo, de los migrantes que en el año 20 más o menos del siglo pasado se registraron, y eso sirve, por ejemplo, como fuente de derechos de los herederos, ¿no es cierto?, para reclamar derechos de pasaporte o ciudadanía o de extranjera. Ciudadanía, claro. Así que sí, es. ¿no? Ahí se ve incluso la cuestión genealógica, si es que vino o no vino el abuelo, el bisabuelo, ahí está todo tal cual, bien registrado. Muchísimo. O también tenemos, por ejemplo, el archivo notarial, Ajá, que también cuando los notarios fallecen, después de 2 años, esos documentos pasan al Archivo General de la Nación. ¿Y qué sucede? Que durante esas transacciones se quedan, digamos, en el camino, no se terminan de hacer. Por ejemplo, compramos una casa el día de hoy, ya firmo yo, pero de repente la persona que vendía fallece y queda ya el pago hecho y no se materializó totalmente todo el procedimiento formal. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso queda como ¿En la nebulosa? Queda en stand-by, ¿no? Ya. Entonces, esa documentación también va al Archivo General de la Nación para certificar esos actos y en algunos casos vía judicial se regulariza esa escritura pública. Entonces hay muchas comunidades campesinas, ciudadanos, herederos, o sea, realmente la cantidad de ciudadanos que atiende el archivo notarial es inmenso y la complejidad de los casos, unos casos realmente muy complejos que suceden en ese archivo notarial. Qué ¿no? genial. ¿Y la población, el público en general, tiene acceso a ello o solamente material de investigadores, de estudiosos? Al archivo histórico van los investigadores, mandan un correo electrónico, se presentan, ¿no? Una entidad académica los presenta, agendan su cita y acceden al documento. Algunos documentos todavía en físico. Poco a poco vamos a ir retirando el físico para trabajar con el digital. El digital, que es lo óptimo, claro. Así es. Y los ciudadanos que requieren sus derechos van, se acercan, piden información, los atendemos y tienen que tener lo que se llama legitimidad, ¿no es cierto? Heredero, demostrar, porque son documentos privados. Claro que sí. Así es, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ese es en el caso de los migrantes. No, ese es en el caso del archivo notarial. En el caso de los migrantes, no. Los migrantes van, piden su búsqueda y se hace la búsqueda rápidamente porque esa documentación está digitada. Entonces, se busca en la base de datos y rápidamente se atiende esa información. Entonces, uno podría incluso sacar su árbol genealógico, el origen de su árbol genealógico. Correcto. Sí, vas con tu apellido y ahí lo buscan en la base de datos y si requieres el documento, una copia certificada,
pues lo requieres. Interesante. Moró, ¿usted ya hizo su registro? Claro. ¿Y su inspección? Sí, lo que pasa es que sí, mi bisabuelo, lo que pasa es que vino después de la Segunda Guerra Mundial y él renunció a su ciudadanía francesa, porque en esa época pues Europa era un caos. Claro, ¿y usted ha podido hacer esa revisión ahí haciendo uso del Archivo General de la Nación? No, porque mi bisabuelo vino después del registro del año 20. Así ya, perfecto, pero digamos que hay material que también uno podría de repente averiguar sus orígenes. Muchísimo, sí. Sumamente interesante. Sí, claro. Y ahora, el ingreso por ahora, ¿no? Que están en este proceso de inventariado para la mudanza en agosto, ¿se va a suspender? ¿Cómo van a ser los servicios hasta agosto? Sí, obviamente por un tema de seguridad, ¿no? Vamos a suspender los servicios seguramente un par de meses antes para preparar la documentación, para embalarla, para identificarla. Y durante ese tiempo que dure la mudanza, seguramente hasta el mes de diciembre de este año, no va a haber servicios en el archivo. Servicios presenciales. Presenciales, pero digitalmente, como repito, esa información que está digitalizada, ese millón de imágenes va a servir para que puedan ir consultando la información, ¿no? Entonces, ya cuando nos instalemos en el nuevo local, los servicios se van a restablecer totalmente. Tenemos ahí un espacio para atender a la ciudadanía, tenemos un espacio para atender a los investigadores, ¿no? Y bueno, y toda la información, así como funciona el día de hoy, se va a hacer, diría yo, que mejor aún, porque esto nos está obligando como a digitalizar nuestros procedimientos. En pandemia, me imagino que también la cosa habrá sido un poquito también mucho más rápida, ¿no? Así es, ¿no? Así que vamos a digitalizar nuestros procedimientos notariales, por ejemplo, para que los ciudadanos no tengan que ir hasta el Callao en este caso, sino que puedan tramitar su información digitalmente. Entonces, finalmente, el impacto es positivo. Por todos lados, ¿no? Donde uno le ve. Ahora, el 15 de mayo ustedes cumplen un aniversario más, 163 años de vida institucional. Sí, claro que sí. Así que será un año histórico porque tendremos todo un despliegue, no solamente aquí en Lima, sino en las regiones. También el 10 de mayo es el Día del Archivero Peruano, ¿no? Y por primera vez vamos a hacer unas actividades por el Día del Archivero en Cusco, por ejemplo, ¿no? Vamos a descentralizar porque también nuestros colegas de los archivos regionales requieren el apoyo nuestro, nuestra presencia, así que también eso es importante, ¿no? Y hay iniciativas que ya se están dando muy, muy contundentes como en el de Ayacucho. Como te decía, existe una red macrorregional sur que agrupa los archivos de Arequipa, Tacna, Moquegua, Apurímac, Ayacucho y Cusco, muy fuerte, que hacen muchas actividades, así que igual en el norte, archiveros muy importantes, así que lo que queremos ahora mismo es apoyarlos y estar con ellos. Y este programa de Iberoarchiveros, ¿no? Se llama. Iberarchivos. Iberarchivos. Así es. Este año, bueno, concurría a Montevideo, Uruguay, donde pude sustentar la necesidad de poder tener financiamiento de estos proyectos, y nos financiaron 5 proyectos, aproximadamente por casi 30.000 euros, pero lo importante es que 4 de estos 5 proyectos son en las regiones. Uno es en Arequipa, uno es en Pucallpa, en San Ramón, en Chanchamayo. Sierra Central, acá, en Selva Central. Claro, porque la idea es favorecer pues, a los que realmente no tienen la posibilidad. El Archivo General tiene su presupuesto y puede gestionar, pero estos archiveros de las regiones que tanta falta le hacen nuestro apoyo, hemos hecho, ¿no?, un esfuerzo para beneficiarlos con unas ayudas. Genial, entonces se está avanzando y lo importante es que aún hay un trecho, ¿no?, bastante largo que recorrer, pero entusiasmo y ganas. Como tú decías, paso a paso se llega, ¿no?, se llega lejos, y creo que a pesar un poco de la desconfianza natural que puede haber de un grupo de ciudadanos, creo que lo importante es que tengan la seguridad de que estamos trabajando arduamente para que las cosas mejoren. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimos Jennifer. éxitos. Ya nos ha comentado incluso que ese traslado va a ser acompañado también con las autoridades, las fuerzas del orden. Ahí está, así que muy bien, esperemos entonces detalles y vamos a estar al tanto pues, del Día del Archivero, el 10 de mayo y también el 15 que cumplen un año más. Gracias, Jennifer. Un saludo para ti y para toda nuestra comunidad archivística, decirles que tengan confianza, que estamos trabajando arduamente por mejorar las cosas. No será tan sencillo, pero lo haremos. Muy bien, ganas y fuerzas no faltan, eso es lo importante. Esperemos que también sea acompañado con presupuesto, así que también eso está en la cancha del Congreso. Muchas gracias, Ricardo.